hablar de la judicialización como comienza en la unidad, por ahí ustedes pues estuvieron haciendo apuntes y, y judicializar los derechos humanos. Pues en primer lugar, tenemos que entender qué significa judicializar, que no es muy común conocer de esta palabra, ¿no? ¿Por qué judicializar? Bueno, eso se utiliza mucho en términos de defensa de los derechos humanos, pero como sabemos, también se utiliza pues en el derecho acusatorio, cuando a una persona se le imputa por unos hechos, etcétera, pues mientras el Ministerio Público no acuda al, a gestión judicial o al Palacio de Justicia, así literal, para solicitar una audiencia, todavía no se considera que está judicializado pues ese tipo de hechos. En derechos humanos, hablar de judicialización, refiere la autora, muy bien refiere que pues empieza a hablar de una historia, ¿verdad? De cómo poco a poco, eh, al principio, hablar de derechos humanos, pues no era era un lujo, vamos a decirlo así. E incluso por ahí señala tratados. Bueno, primeramente dice la autora que se encarga de que al hablar de judicialización, pues fue un proceso porque al principio se nombraban constitucionalmente esos derechos y que poco a poco, bueno, pues fueron realizándose, pues fueron considerándose ahora sí ya, pues una obligación, porque recuerdo todavía ya por el 2004 o 2014. En 2004, porque inician los juicios orales aquí no, no, a lo mejor esto no tiene nada que ver, pero es importante para saber el término de judicialización. Y es lo mismo aquí en la judicialización de los derechos humanos. Entonces inicia, mientras el Ministerio Público no lleve esos hechos para explicarle al juez, por lo cual se le considera a esta persona imputable, pues no existe todavía una judicialización. Previo a la judicialización se le conoce como una investigación eh, desformalizada, como si en términos técnicos. Bueno, pues eso es judicialización. Poco después, pues inicia este término a tomar más fuerza. Inician ya ahora con los tratados internacionales y que por suerte con la reforma de los derechos humanos aquí en México, pues nos habla muy bien de que ya no eran un lujo poder ahora sí, pues solicitarle a un juez, entre paréntesis, porque así es, un juez de control o un juez en materia penal, la valoración y que se restituyen los derechos humanos de la persona. A eso es que donde se le conoce como, ahora sí ya hubo esa, vamos a decir, esa línea directa. ¿Sí? ¿Algún comentario? Sí. No sé si tengan algún comentario. Y entonces, bueno, me llamó la atención también un tópico, un título que dice judicialización. No, perdón, el devenir social, el devenir de los derechos sociales en México. De igual forma, tenemos que saber cuáles son esos derechos sociales. Entonces, pues el artículo, antes de que me pase el devenir de los derechos sociales, con la reforma, les repito, de los derechos humanos en México, pues en el artículo primero constitucional, pues aparecen los principios de los derechos humanos. Los principios, a ver, déjenme ver, en el párrafo tercero.
Dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Tienen la obligación, fíjense, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, porque se refiere a todos de manera universal, sin hacer alusión a un cierto grupo o a una cierta entidad, etcétera, de personas o de estados. Interdependencia también. Uno podría depender de otro, pues puede ser. Indivisibilidad. Cuando existen algunos derechos humanos que pudieran fragmentar las explicaciones, o sea, que pudieran dar otras explicaciones que no son las reales. Ese es el principio de indivisibilidad. Por ejemplo, cuando un abogado o un ministerio público o una persona normal en una empresa acomoda los hechos a su conveniencia y pudiera considerarse como una violación al principio de indivisibilidad. Me acordé de un caso donde un señor me pidió que le ayudara, pero el señor decía que él no había tenido la culpa. Porque aparte, pues yo me constituí en el lugar y efectivamente que pues él no tuvo la culpa. Pero luego se me ocurrió porque lo vi siempre hablaba con él y no me miraba a los ojos. Entonces empecé a investigar y nada. En aquel entonces esa calle, pues estaba cambiada, ¿verdad? A razón de la otra persona, no de este cliente. Y ya le dije, no, pues usted está faltando a un principio de indivisibilidad. ¿Ustedes creen que el Ministerio Público no se hubiera dado cuenta? Pues sí, sí se hubiera dado cuenta, ¿no? Entonces, a eso se refiere. O que un Ministerio Público, por ejemplo, diga un artículo antiguo o un argumento anterior a algo vigente. Y por último, el principio de progresividad, porque los derechos deben protegerse de manera progresiva, así como su nombre lo indica. Entonces ahora sí nos pasamos al devenir de los derechos sociales. Hay un libro que por ahí leí hace años de Abramovich y Christian Cortis, Los derechos sociales como derechos exigibles. Y pues en este libro, pues sí, habla de manera muy categórica los autores sobre las obligaciones que tiene el Estado, fíjense, de otorgar esos derechos sociales. Por eso dice el devenir. ¿Ustedes creen que el devenir de los derechos sociales pudiera ser igual de difícil que otros tipos de derechos humanos? Tal vez, pero yo creo que este libro de los derechos sociales, con el prólogo de Luigi Ferraioli, nos habla de que se han estado venciendo algunos de los derechos que ahí pues mencionan, porque a lo mejor en Italia o en otros países de estos autores, Abramovich, alemán, o Curtis, italiano, Ferraioli, a lo mejor es más complejo en esos países encontrarse en la Constitución unos derechos sociales implícitos dentro del Estado. Y bueno, ellos argumentan que esa, ese devenir o ese ayuda, esa obligación del Estado es que tiene la obligación, o sea, muy acertados, ¿no? En aquellos años. ¿Qué año fue el libro? A ver. Entonces, permítame. Entonces, el decir eso, atreverse a decir que es una obligación, 2004, fíjense, 2002, 2004, cuando iniciaron aquí los juicios orales con delitos de bajo impacto. Entonces, eh, sí, tenían razón, pero hoy en día, como ellos hablaban ahí en esa página, me acuerdo muy bien de esa página, que hablaban que todo era una cuestión de politiquería, cuestión de que tenía uno que enfrentar a la política.
Yo creo que eso ya se venció. Hoy en día un político, pues, no tanto para, puede ser que como el huracán Gilberto, recuerdo que, pues, murieron muchas personas y muchas personas se quedaron sin vivienda. Porque el artículo cuarto constitucional, si lo leemos, ahí empieza, después del primer parrafito, todos, el artículo cuarto, son los derechos sociales. La salud, la alimentación, la vivienda. Ah, chis, ¿y a qué horas no me dijeron? Pues sí, yo quiero una casa, ¿no? Y que me la dé el Estado aparte. Ah, bueno, entonces, este devenir de los derechos sociales, yo creo que va de la mano que si se llegara a justificar, sí, fíjense bien, si yo llego a justificar, por ejemplo, a esa gente que se le llevaron sus casas y que estaban ahí en la orilla del río Santa Catarina. Tal vez ustedes pueden decir, no, pues es que pues, no pagaban, eran paracaidistas. Pues sí, sí, pero no tenían dinero. Y la obligación del Estado es otorgarles una vivienda. Entonces, en esos casos, pues hay una obligación del parte del Estado otorgarle vivienda a esa persona. Entonces, se inicia con un juicio, una judicialización, así se llama. ¿Sí? Entonces, hablar de judicialización es, pues a lo mejor es, pues luchar, ¿verdad? Un poquito, porque, bueno, también no somos un país rico, ¿verdad? Que así como, ah, te voy a entregar, ándale, ¿necesitas casa? Ok, no hay necesidad de que me compruebes, ándale. Pero no, todavía hay que justificar, a lo cual me parece, entre comillas, pues bien, ¿no? Porque puede haber una persona lista y dice, ah, pues yo quiero casa, y a lo mejor ya tienes casa, ¿no? Y le otorgan una propiedad. Entonces, eso es a lo que se le conoce como judicialización y entre muchos factores, como en el caso de también la salud, como me ha tocado muchos casos en los cuales atropellan a una persona y vamos a suponer, en esos casos que me han tocado, no tienen dinero, pero tampoco tuvieron la culpa ellos. Entonces, el Ministerio Público al investigar no encuentra a quién atropelló a esta persona. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? Es el Estado, ¿eh? Dice, no, pues ahí se queda, ¿no? Pero como el Ministerio Público no sabe, muchos de ellos pues no saben ni qué es eso. Entonces no saben que existe pues una autoridad, como por ejemplo Tesorería del Estado, que por cierto ahorita escuchaba que había una bomba, ¿verdad? Pero hay otra autoridad donde está atención a víctimas, que está ahí en Zaragoza, que es la hermana menor de Tesorería y que se llama la Dirección General Administrativa, la DGA. No me están grabando, ¿verdad? Entonces ahí se solicita, bueno, con comprobación a esa autoridad, pues que pueda solventar a esta persona. Porque el hospital universitario, pues no me quiere atender, ¿no? Hasta le hacen firmar un pagaré. Pues, si es público, entonces, pues eso es precisamente judicializar, porque entonces dice el Estado, sí, pero yo cómo sé que a lo mejor tú te atropellaste a ti mismo, ¿verdad? O sea, imagínense las locuras. No, pues es que yo ya interpuse la querella con el Ministerio Público y no me quieren operar. Aquí está mi talón todo quebrado y no me quieren operar, se me va a quedar chueco. Y aparte te dice, ah, no te vamos a operar hasta que no, alguien firme un pagaré o algo. Y bueno, hay otros abogados que te ponen un amparo. Dicen, ah, pues vamos a ampararnos para que te den esa operación. Y pues bueno, así es esto. Lamentablemente, esta judicialización, que yo creo que le falta, sería, mejor dicho, agilizar, que sea más próspero, más rápido, ¿no? Si ya estás metiéndole, ¿qué te gusta, Noelia? ¿Qué le gusta? Unos 20 millones por cada persona, o 3 millones, vamos a suponer, 3 millones de pesos o 4 millones para, en dado caso, si tiene razón, se le otorguen, se le cubra ese accidente con 3 o 4 millones, lo máximo. Ya lo demás, págalo tú, ¿sí? Pues al menos, ándale, al menos, ya me estás ayudando, manito. Entonces, no hay de otra manera. Yo creo que
En la medida en que el país va progresando, que así lo está haciendo nuestro gobierno, no hay que ser bárbaro, creo yo. Entonces, bueno, pues entonces, pues es la verdad, está progresando, ¿no? Pero así se las gastan. Entonces, ¿cuál es el problema de los derechos sociales? También leía otro de los puntos. Pues, que no están, o sea, no están publicitados. O sea, ¿cuándo te van a decir? Ah, mira, si tienes un problema que el Estado se te puede obligar, ven aquí, acude aquí en las noticias, o sea, que pongan en el canal 12 o en el canal 6. Venga usted, si usted tuvo un problema y no se encontró, acuda con nosotros le ayudaremos. O sea, no hay. ¿Por qué? Pues imagínense, el Estado no puede, ¿verdad? Económicamente, pues es calma, calma. No habría, o sea, tendríamos que primero interponer la querella, primeramente la querella, y después acudir con la querella que no pudo el Ministerio Público hacer nada, entonces se va con la Dirección General Administrativa. Y de ahí se sigue un proceso hasta que se compruebe y ahora sí la propia gente de la Dirección General Administrativa avalen y ahora sí ante un juez pudieran entonces comprometerse a dar esas cantidades de dinero. Ok, ya no digo más, hasta aquí. Hay otras cosas. ¿Alguna opinión, algún comentario? Entonces, judicializar significa eso, llevarlo ante un juez. ¿Algún comentario? Adelante, adelante. Tengan miedo. Y luego habla también del litigio estratégico. Bueno, pues sí, o sea, hablar de litigio estratégico es saber dónde interponer este tipo de demandas. A eso se refiere. Y claro, no tener miedo a decir que existen los derechos humanos, tanto para la víctima principalmente, como también para el propio imputado que sin razón a veces también sufre, ¿no? Pero existen todavía lagunas también no nada más en el ámbito de la justicia, también en el ámbito empresarial, ¿no? Existen lagunas. ¿Algún comentario? ¿Sí me escuchan? Sí se escucha, profesor. Bueno, pues entonces, pues eso es todo. Esta unidad es muy interesante porque hablan de dos cosas de dos o tres, cuatro bullets que por ahí encontré muy buenos, que son los derechos sociales, su judicialización y también cómo va avanzando, ¿verdad? Yo creo que en el futuro sí va para bien, o sea, sobre todo estos derechos sociales, poco a poco se va componiendo, ¿no? No quiero ser negativo, pero sí creo yo que se avanza. Bueno, no sé, yo creo que va a ser la última sesión, o si quieren ustedes, nos vemos una última sesión allá por principios de enero, de diciembre, disculpen. No me ando bien exhausto, ya quiero vacaciones, imagínense. Este, yo creo que una última sesión podríamos verla en diciembre, no sé cómo vean, para ver el trabajo final, empiecen a enviar las actividades para que no se atrasen, etcétera, etcétera. ¿Algún comentario? Sí, maestro, yo tengo una duda. Yo tengo varios tiempo que he estado un poquito desconectada porque he tenido mucho trabajo y tenía a mi niño enfermo. Sí, Este, yo quería preguntarle sobre una publicación que vi en la página en donde decía que
como que se iban a habilitar las actividades que teníamos atrasadas, pero del 9 al, creo, 16 de noviembre, si no mal recuerdo, pero yo todavía tengo actividades atrasadas. Ah, bueno. Entonces yo no tengo problema si me manda un mensaje y apertura las otras actividades para que usted envíe las. Entre más rápido, mejor. Yo creo que sí, yo aperturo, no tengo problema. Nomás avíseme, por favor. Y ya cuando la suba, luego me dice, ya la subí y califico en el momento. Oh, ok, de acuerdo. Bueno, muy bien, pues Gracias. sí, gracias a usted. Wendy, adelante. Buenas noches. Profe, yo tengo, creo, si no mal recuerdo, son 3 foros que sí hice mi participación, pero no me los ha revisado. Ah, ok, es que no lo sé. Yo creo que todavía no le doy la última revisada a todo. Yo siempre reviso todo al final, antes de pasar calificaciones. No se Ok, preocupe. Sí, algunos sí los he gracias. visto, pero como esos foros traían tiempos, entonces por eso a lo mejor se deshabilitan, pero no, no hay ningún problema. Yo sí veo que ahí participaron, siempre lo que hago es los aperturo, pero como ahorita ando sobre la marcha, ya eso casi siempre lo dejo al final. Muy bien, muy buena Ok, pregunta. gracias. Sí, de nada. Adelante, Yulisa. Buenas noches, maestro. Yo le había comentado también por mensaje sobre las tareas. Me había dicho que las iba a abrir, pero todavía no aparecen como habilitadas para volverlas a mandar. Ah, chis. Bueno, pues mándamelo otra vez, por favor, porque a veces, pues, son de esos días, ¿no? Que se te olvidó. O si lo Sí, o en un igual, papelito. Si más digo, tarde, igual como, sí, si más tarde me manda un mensaje, me dice cuáles actividades, inmediatamente hago eso, el proceso. sí, digo, igual pues yo creo que lo más viable sería que pues todas las abriera, porque pues van a ser diferentes actividades que pues mis compañeros y yo debemos, y No, pues no, también para prefiero, agilizar. prefiero mejor cada uno, porque si no, se me va a ir el tiempo. No, cada uno que solicite. Cada uno lo solicita y yo voy aperturando. Muy bien, jóvenes, pues muchas gracias. Yo creo que terminamos. Y pues nos vemos. ¿Quieren que veamos otra sesión o ya dejamos así las por la paz? Yo creo que estaría bien una para revisar dudas de el proyecto. Perfecto. Entonces, si yo ahorita lo voy a anotar y les aviso a principios de diciembre, si Dios quiere, para que estemos enterados todos. Pues muchas gracias. Cuídense mucho ahorita en los cambios de temperatura. A mí me llevó así como una gripilla, pero qué feo se siente. Ya estoy tomando medicamento, pero ahí va. Bueno,